Listado y ejecución de documentos periódicos. En el menú SAP seguimos la ruta Finanzas, Gestión Financiera, Libro Mayor, Operaciones Periódicas, Contabilizaciones Periódicas, y observamos que tenemos el reporte o las listas de documentos periódicos y la ejecución o contabilización de los documentos periódicos. Vamos a empezar con el reporte, el cual primeramente nos está solicitando especificar la sociedad así como el ejercicio. Podemos establecer los parámetros o las limitaciones, o bien también podemos ejecutarlo sin especificar ningún criterio de delimitación, para que nos muestre todos los documentos periódicos que existen en la sociedad. Tomando el segundo documento, nos está mostrando el número de documento, la clase del documento. Nos está mostrando aquí que tenemos un cargo por la cuenta de arrendamiento, así como un abono a la cuenta del acreedor por 7,000 pesos. La primera ejecución, igual que la fecha de contabilización, fue el 26 de septiembre del 2013. La próxima ejecución será el 26 de septiembre del 2014, misma que también será la última. El intervalo, el periodo de ejecución son 12 meses, es anual. La fecha de ejecución es el día 26. Pólizas contables, existe una póliza contable que se ha creado en el Bachimpo. Vamos a ver el último documento periódico. Nos aparece que fue creado el 16 de octubre. Tiene el documento terminado en 14. Tiene un cargo igual por una cuenta de arrendamiento, un abono a nuestro acreedor. La primera ejecución está programada para el 17 de octubre, es decir, hoy. La próxima ejecución es la misma fecha. La última ejecución es el 31 de diciembre de este año. Su intervalo de ejecución es cada mes, los días 17. No tenemos ninguna póliza contabilizada hasta el momento. Es por un importe de 5,000 pesos. Para ejecutar el documento periódico, nos regresamos y nos vamos a la transacción F.14, la cual nos pide nuevamente especifiquemos la sociedad así como el ejercicio fiscal, y también nos está solicitando especificar el intervalo de liquidación. Nos apoyamos con el match code para seleccionar. Vamos a seleccionar todo el mes para contabilizar los documentos periódicos. Ejecutamos y nos dice que el juego de datos de SAP SAP FI 120 se ha creado. Para ver su ejecución vamos a correr la transacción SM35 y observamos que tenemos nuestro documento, en el cual nos dice que tenemos 6 documentos por contabilizar, que no tenemos errores, que hasta el momento no tenemos ninguna transacción procesada, y le damos ejecutar. Seleccionamos el modo de procesamiento con visualización solo errores. Con las funciones de log ampliado, modo experto, tamaño estándar DINPRO, así como simular modo proceso de fondo, le damos ejecutar. Y nos va a contabilizar las 6 pólizas de manera interna. Nos aparece el mensaje que se ha finalizado el proceso de sesión de batch input, le damos finalizar. Y nos vamos nuevamente a la lista de documentos periódicos, especificamos fecha,
ejercicio y observamos en el caso del último documento creado que ya tenemos una póliza contabilizada, misma que fue utilizada el día de hoy. Así, este es el reporte o listado y la ejecución o contabilización de documentos.